Universidad Politécnica Salesiana de la Cátedra de Biotecnología de las Recursos Naturales. El video tutorial que le vamos a presentar es de la Cátedra de Trigonometría. En los siguientes ejercicios vamos a aplicar los conocimientos básicos de trigonometría. Ya, está conformado por Karen Orozco, Jessica Arcentales y quienes habla Fernanda García. Esperemos que le guste nuestro video. Gracias. Después de haber leído el ejercicio, nos dicen como primera pregunta que estas cimas volcánicas son de altura diferentes, pero su cliente toma una foto desde donde las tres parecen tener la misma altura. Luego tendremos que hacer un bosquejo sobre los siguientes volcanes. Como nos dan tres volcanes, que serían Oahu, Maui y la Gran Isla. Según el fotógrafo, estas están a nivel del mar, las que observan los volcanes del fotógrafo. Nos dicen de que Oahu hasta la Ani tiene 65 millas. Desde Oahu hasta Maui, 110 millas. Y desde Oahu hasta la Gran Isla que observa el fotógrafo sería 190 millas. Ya nos dice que la Ani tiene 3.370 pies. Maui tiene 10.023 pies sobre el nivel del mar. Y la Gran Isla, 13.796 pies. La cual nos pide que de cuánto mide hasta Lo Ani, desde Oahu hasta Maui y desde Oahu hasta la Gran Isla, que tendremos que calcular. Como la segunda pregunta nos dice que el radio de la Tierra es aproximadamente de 3.960 millas, con base en esa fotografía. ¿Cuál es la circunferencia de la Tierra? ¿Cómo está relacionada la distancia entre la isla con la circunferencia de la Tierra? Como bien nos dice la pregunta, tendremos que sacar la circunferencia de la Tierra, que es igual a 2pi por el radio, pero el radio nos dice que es 3.960. Entonces, la circunferencia es igual a 2pi por 3.960. C es igual. Esto nos da un resultado de 24.881,41 millas. Continuando con la resolución del problema, una pregunta que nos plantea el ejercicio. Y dice, para determinar cuál de estas cimas realmente es visible desde Oahu, usted necesita considerar que el turista parado en la costa y viendo directamente tendría una línea de visión tangente a la superficie de la Tierra en ese punto. Haga un bosquejo del triángulo formado por la línea de visión del turista, el radio desde el centro de la Tierra al turista y una recta desde el centro de la Tierra que pase por Mauna Kea. ¿Puede determinar el ángulo formado en el centro de la Tierra? Para responder a la pregunta que nos plantea el ejercicio, simplemente ya tenemos hecho el bosquejo, entonces le voy a bajar el triángulo de aquí para resolver. Lo que nos pide hallar es este ángulo, en este caso le voy a poner alfa. Tengo la distancia que es 65 y tengo también 70 pies sobre el nivel del mar.
Le voy a aplicar conceptos básicos de trigonometría y le voy a usar la tangente, que sería tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo es igual, 3370 es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente que es 65. El ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de 3370 sobre 65. Haciendo cálculos, el ángulo me daría en total 88.89. Y así he encontrado el ángulo que me pedía el ejercicio. Otra pregunta que nos plantea el ejercicio dice: ¿cuál es la longitud de la hipotenusa del triángulo? ¿Puede decir si el mauna Kea es o no visible desde lo bajo? Le voy a ocupar el mismo triángulo ya que me pide que le calcule la hipotenusa. Entonces ya tenía las 65 y las 3370. Lo que me está pidiendo calcular es este lado y para esto voy a usar el teorema de Pitágoras, que es c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. En este caso sería hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 65 más 3370. La hipotenusa sería igual a aquí también es al cuadrado y la hipotenusa sería 3370.62. Y así encontramos lo que nos pide el ejercicio. Continuando con el ejercicio, tenemos la siguiente pregunta. Repite el procedimiento de la información acerca de Mao y Alanai si son visibles desde O a O. Ya. Para esto tenemos que realizar el siguiente bosquejo. Tenemos que sacar cada uno de los triángulos porque tenemos un lado y un lado las medidas. Vamos a sacar todos los triángulos y sacar la hipotenusa. Entonces vamos a realizar con el primero. Ya, donde aquí es igual a 65, es igual a 30.370, donde vamos a averiguar esto. Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras, que es igual a c cuadrado al cuadrado más b al cuadrado, donde hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 65 al cuadrado más 3370 al cuadrado, donde la hipotenusa es igual a 3370.62. Esto es la hipotenusa desde OA hasta la NAI. Ese es el primer triángulo. El segundo vamos a obtener desde OA a Maui. Ya, donde tenemos que esta distancia mide 110 y de aquí hasta acá mide 10.023. Unimos. No sabemos, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí vendría a ser donde hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 110 al cuadrado más 10.023 al cuadrado, donde tenemos un resultado de
10.023.60. Este es el resultado del segundo. Ahora, el tercero, vamos a ver un poquito aquí. El tercero sería, este de aquí mide 190, la parte de aquí acá mide 13.796, no sabemos hipotenusa y vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 190 al cuadrado más 13.796 al cuadrado, que nos da un resultado de 13.797.30. Continuamos con el ejercicio. Si hay otra isla que el vendedor no mencionó, Molokai, está aproximadamente a 40 millas de Oahu y su pico más alto es de 4.961 pies sobre el nivel del mar. Vamos a sacar el triángulo no de 65 millas, sino de 40 millas, que aquí está Molokai. Ya, sacamos donde sabemos que esto es igual a 40. Esto mide 4.961 y lo que vamos ahora a calcular es la hipotenusa, porque esto es lo que no tenemos con el teorema de Pitágoras. Quedaría que hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 4.961 al cuadrado. Tengo un resultado de 4.961.16, lo que va a medir esta parte. Y listo. Ahora tenemos en la última pregunta que dice, ahora su equipo está listo para ponerle el nombre de las 3 cimas volcánicas de la fotografía. ¿Cómo sucedió esto y cuáles son? Ya. Las 3 cimas que se vieron fueron Molokai, Lanai y Maui. Estas fueron las 3 cimas que fueron visibles para el fotógrafo. Tecnista, esta de aquí no se pudo hacer fotografía por la distancia, no pudo observarle el fotógrafo. Eso es todo. En el siguiente ejercicio nos plantean que tenemos que encontrar la altura de un edificio, en el cual, aplicando todos los conocimientos básicos de trigonometría, obtenemos que para medir el edificio tiene que proyectarse una sombra, al cual medimos la sombra y su sombra mide 7.20. Aparte, también tenemos que medir su ángulo. Este ángulo lo medimos, es de 52.25. Para sacar su altura, como bien lo dijimos, tenemos que aplicar los conocimientos básicos de trigonometría, que tendríamos que saber esto de aquí. Luego de que tenemos los datos ya medidos, procedemos a calcular su altura, que es lo que necesitamos. Para eso vamos a usar artificios trigonométricos. Vamos a ejecutar lo que ya aprendimos. En este caso vamos a usar la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos la tangente, que es el ángulo de 52.25, entonces ponemos tangente de 52.25. Es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto no tenemos, es lo que queremos calcular, sobre el cateto adyacente, que es 7.20.
Ahora vamos a despejar la fórmula para que solo nos quede el cateto opuesto. Y nos queda tangente de 52.25 por 7.20. Porque lo que está dividiendo pasa al otro extremo multiplicando. Esto me daría el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto me da un total de 9.29 metros. Vamos a encontrar los ángulos internos de la molécula química que es la cisteína. Para esto necesitamos trazar lo que son triángulos dentro de la molécula que tenemos. En este caso voy a trazar un triángulo de aquí a acá y el siguiente que es de aquí a acá. Listo, entonces voy a comenzar con este. Este triángulo que tenemos es carbono, carbono y carbono. La distancia carbono-carbono ya nos da y es 1,33. Y va a ser la misma para todos sus tres lados. Luego de haber dibujado el triángulo equilátero, le dividimos en dos. Este viene a ser un triángulo rectángulo. La distancia es 0,66 porque le hemos dividido en dos al triángulo equilátero y dividiendo nos da 0,66. La distancia va a ser la misma, 1,33. Para calcular el ángulo alfa, vamos a encontrar funciones trigonométricas. En este caso voy a aplicar un coseno. Coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que es 0,66, sobre la hipotenusa, que es 1,33. Alfa sabemos que es igual a coseno a la menos 1 de 0,66 sobre 1,33. Alfa nos dará un resultado de 0,21. Tenemos este ángulo de aquí que es 60,21. Como ya tenemos el ángulo de 90 y el siguiente, vamos a aplicar la suma de ángulos internos, que es A más B más C es igual a 180. La siguiente fórmula, 180 menos la suma de los dos ángulos, que es 60,21 más 90. Dándome un resultado de 29.79. Este sería el otro ángulo, sería el ángulo de aquí. Y así hemos encontrado todos los ángulos de un triángulo que forma la molécula cisteína. Voy a calcular los ángulos internos que forman la molécula cisteína. Es el triángulo de aquí. Tengo el valor de carbono a hidrógeno, que es 1,07. Tengo el valor de oxígeno-carbono, que es 1,43. Como tengo los dos lados, puedo calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa voy a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 1,07 al cuadrado más 1,43 al cuadrado. Realizando cálculos, la hipotenusa me va a dar a 1,78. Y aquí encontramos la hipotenusa, que es 1,78. Ahora, para calcular sus ángulos internos, voy a usar el seno de alfa. Voy a aplicar funciones trigonométricas. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa es igual a 1,07 sobre 1,78. Alfa me quedará igual a seno a la menos 1 de 1,07 sobre 1,78. Haciendo cálculos, alfa me dará 36.95. He encontrado alfa, que es este ángulo.
Sé que este ángulo es de 36,95. Ahora voy a calcular beta. Aplicándole el coseno. Coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de beta es igual a 1,43 sobre 1,78. Beta sería igual a coseno a la menos 1 de 1,43 sobre 1,78. Haciendo cálculos, beta me dará 53,04. Ahora, aplicando la suma de ángulos internos, me tiene que dar 180. A más B más C es igual a 180. Tengo dos ángulos que calcular, que es 36,95 más 53,04. Todo esto le vamos a sumar y le vamos a restar de 180. Este ángulo me da 90,01. Los ángulos de la fenilalanina nos pide que en el exeno es alfa es igual a 180 m menos 2, donde que m representa los carbonos de cada uno. Entonces sería alfa es igual a 186 del ciclo exeno menos 2. Alfa igual a 180, que sería 4. Entonces alfa es igual a 720, que serían los ángulos, todos los ángulos del ciclo exeno. Para sacar el ángulo de cada uno sería alfa es igual a 720 dividido para el número de carbonos que contiene, sería en este caso para 6, alfa es igual a 120 grados que tendría cada uno de estos. Cada uno tendría 120 grados. Ya. Para sacar aquí tenemos que hacerle un triángulo. Partimos por la mitad y sería así. Ya. De los mismos ángulos, entonces su distancia sería la misma, que de carbono a carbono es 1,33. Lo mismo, 1,33 y 1,33. Sacamos el triángulo, que en este caso su ángulo de aquí mediría 90 grados. 90 grados de aquí, su distancia sería 1,33. Y como tenemos dos triángulos que le sacamos, entonces esto de aquí mediría 0,66. Sería 0,66. Aplicar la fórmula del coseno de alfa, suponiendo que este es alfa y este es beta. Ya. Alfa sería igual al coseno de alfa, sería, como tenemos cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como tenemos cateto adyacente y también hipotenusa, solo reemplazamos. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que sería 0,66 sobre la hipotenusa, que es 1,33. Ya. Alfa es igual a coseno a la menos 1 de todo esto de aquí, 0,66 sobre 1,33. Alfa es igual a 60 grados con 60,24. Ese vendría a ser el coseno de alfa. Para sacar beta solo tenemos que sumar los ángulos. Como aquí ya tenemos 90 más 60,4, 24, esto sería 150.
pero como nos dicen que todos los ángulos deben medir 180, entonces tendremos que restarle los 180 menos los 150, que sería 29.75 el ángulo beta. La lámina, que sería tenemos que de carbono, oxígeno y hidrógeno. De carbono a oxígeno nos dice que su distancia es de 1,43. De carbono a hidrógeno 1,07. Como no tenemos de oxígeno a hidrógeno, sacamos a través del teorema de Pitágoras, que sería C al cuadrado. En este caso sería C al cuadrado es igual a oxígeno al cuadrado más el hidrógeno al cuadrado. El oxígeno que nos dicen que es 1,07 al cuadrado más el hidrógeno que es 1,43 al cuadrado. Entonces sería 1,14 más 2,04. Entonces al cuadrado sería igual a 1,14 más 2,04 que ya nos da, sería 3,18. La raíz de 3,18 sería 1,78, que sería la distancia de hidrógeno a oxígeno. Ya. Para sacar solo tenemos que aplicar cualquiera de sus fórmulas, como tenemos todas sus distancias. Entonces sería seno de alfa, supongamos que este es alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, que sería 1,43 sobre la hipotenusa, que acabamos de encontrar es 1,78. Entonces alfa sería igual a seno a la menos 1 de 1,43 sobre 1,78. El ángulo sería 53,45. Ya, para sacar el ángulo beta, que sería sería, saquemos del seno de beta, que sería cateto opuesto, que sería 1,07 sobre la hipotenusa, 1,78. Entonces beta sería igual a seno a la menos 1 de 1,07 sobre 1,78. El ángulo beta nos sale que es 36,95. Para sacar el último ángulo, que sería este de aquí, sumamos los dos ángulos ya sacados, que serían 180, que forman todos sus ángulos, menos los 36,95 más los 53,45. Esto sería igual a 89,61, que vendría a ser el ángulo Les voy a indicar sobre los ángulos externos de la estructura de la nicotina. Ya, el primer paso que vamos a hacer es vamos a sacar el ángulo de toda esta figura. Para eso necesitamos la fórmula que el ángulo es igual a 180. M significa el número de carbones que tiene, o el número que está compuesta la figura, menos 2. Vamos a igual. El ángulo es igual a 180. M son a los lados que tiene la figura, que son 6 menos 2. Ya. Multiplicamos
aquí nos sale 720. Ya, este 720 todavía no es el ángulo. Tenemos que dividir para el número de los carbones que tenemos aquí. Son 6. Esto dividimos 720 dividido para 6. Ya, aquí hacemos el cálculo y nos sale 120 grados. Ya, 120 mide toda esta figura, pero aquí tenemos una figura de 5 lados, en la cual vamos a obtener con la misma fórmula, de la siguiente manera. El ángulo es igual a 180, el número que es m menos 2. Resolvemos. El ángulo 180, 5 menos 2. Nos sale que el ángulo es igual a 540. Aquí vamos a dividir para el número de la figura, que es 108 grados. Este es el resultado de la figura. Ya, este mide 108 grados y este mide 120. Ya, a continuación necesitamos saber el ángulo de este triángulo que se forma. Le sacamos la figura acá y tenemos nitrógeno con carbono y carbono con carbono. Y ahora vamos a aplicar con coseno, donde coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos cateto adyacente y hipotenusa. Ya, entonces el ángulo es igual a coseno menos el resultado de esto. Es 0.49. Ya, aplicamos menos coseno de 0.49. Nos sale que el ángulo es igual a 60.65. Ahora, para saber el ángulo beta, tenemos que restar de 180 el valor de 60, que ya sacamos acá, más 90, que viene a ser este ángulo de aquí. Ya, con esto nos va a salir el ángulo alfa, que es 29.35. Ya, para comprobar que está bien, vamos a sumar 29.35 más de 60.65 y más 90, que ya tenemos el ángulo recto. En este resultado nos tiene que salir 180.